Pues buenas tardes y buenos días a todos. Veo que sí que efectivamente tenemos mucha gente de todas partes de España, vi Cáceres, Sevilla, Barcelona, mucha gente de Madrid. Bueno, pues bienvenidos todos y todas y también bienvenidos a nuestros amigos desde Latinoamérica, que tenemos gente de México, de Uruguay, de Colombia, bueno, también de Portugal, en fin, de Chile, por supuesto. Bienvenidos a todos, seguid compartiendo, acordaros de taggear a todos los panelistas. Y bueno, aquí estamos hoy para hablar de la monitorización para la optimización de plantas fotovoltaicas, que es como que bastante texto ahí todo junto. Y me gustaría pedirme a nuestros ponentes de hoy que por favor se presenten para que los conozcáis. Pablo, en primer lugar, por favor, te voy a quitar el mute del micrófono. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, buenas a todos. Mi nombre es Pablo, os hablo desde Córdoba, España, y represento a SolarHit. Trabajo principalmente haciendo soporte y ayudando con el desarrollo del negocio, focalizado concretamente en España y Latinoamérica. Y bueno, y hoy mi ponencia va a ir en torno a cómo sacarle partido a los datos y a distintas fuentes de datos, entre ellas satelitales, datos de estaciones. Intentaré un poco hablar de todo ello y bueno, pues encantado de estar en el webinar. Pues muchísimas gracias, Pablo. A ver, ahora le voy a pedir, por favor, a Javier, que no le estáis viendo, porque no tiene la cámara que no funciona, pero aquí está. Javier, te presentas, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días. Efectivamente, la cámara no me funciona, pero soy algo más viejo que la foto que aparece ahí. Soy el responsable de producto dentro de Green Power Monitor, empresa que se dedica a la monitorización, control y gestión de activos solares, eólicos y de energy storage. Estoy desde Barcelona y hoy os hablaré un poquito de cómo se puede extraer partido de los diferentes datos que se puedan monitorizar, a la par que empezar a charlar acerca de la pata predictiva que está tan en boga. Pues muchas gracias, Javier. Y last but not least, Ivonne, me gustaría pedirte también que te presentaras. Déjame que te quito. Ya, adelante. Bueno, yo soy Ivonne, de la empresa Meteo for Energy. Bueno, soy el director técnico y hoy os voy a hablar cómo utilizamos nosotros las partes de predicción meteorológica y predicciones de producción para poder optimizar las plantas fotovoltaicas. Fantástico, pues muchas gracias a los tres por vuestra presentación y esto es cómo va a funcionar el webinar hoy. Vamos a tener 3 presentaciones y a continuación vamos a tomar todas las preguntas que podamos del público, así que las podéis mandar a través de la caja de Q&A. Pediría a Manuel, por favor, que deje de compartir la pantalla y pediría a Pablo, que es nuestro ponente de la tarde, que por favor compartas tu pantalla y te voy a también a quitar el micrófono para que puedas hablar. Y simplemente antes de que Pablo empiece, recordaros a todos que un poco lo que os comento siempre, que estamos grabando la sesión y que tendréis acceso tanto a la sesión como a los materiales en un email que os enviaremos en unos días. Posiblemente ya la semana que viene, el lunes, porque el viernes aquí es festivo. Adelante, Pablo. Hola de nuevo, saludos a todos los que estéis siguiendo el webinar en directo y también bueno, a los que lo seguirán después en diferido quizás. Voy al título primero, ¿no? Que es una buena forma de empezar. Cómo sacar partido a distintas fuentes de datos, ¿no? La idea sería un poco comentar cuáles son las diferencias, las potencialidades entre las distintas fuentes de datos y ver un poco cómo se complementan unas con otras, ¿no? Haciendo también bastante hincapié en la potencialidad de los datos por satélite, ¿no? Que es uno de las áreas de expertise de SolarGIS. Bueno, pues hemos dividido básicamente las fuentes de datos que puede haber en 4 grupos principales, ¿no? Según su distinta naturaleza. Estarían los datos de la planta fotovoltaica, ¿no? En este caso una planta operacional, ¿no? Puesto que estamos hablando de datos de monitorización de plantas reales. Y luego estaría también, por otro lado, el seguimiento de la meteorología, de las condiciones de esa planta, mediante estaciones meteorológicas. Luego tendríamos los satélites, ¿no? Que forman parte de este grupo de fuentes de datos, siendo otra pata muy importante, ¿no? Para poder, digamos, sacar partido y sacarle valor a todos los datos que están disponibles.
y, por supuesto, también los modelos de simulación que van a ser capaces también de utilizar esos datos de entrada y de proporcionar información de salida útil. Bueno, antes de seguir avanzando, quería comentar que, como he planteado un poco la presentación, rápidamente pues voy a ir hablando de cuál sería un poco, sacando aparte, ¿no?, cada uno de estos bloques, ¿no?, de estos 4 bloques, cuál sería un poco la forma en la que se le puede sacar partido, o aquellos detalles a los cuales muchas veces no prestamos atención y deberíamos de hacerlo más, ¿no? Que bajo nuestra experiencia en SolarGIS, como proveedores de soluciones para la toma de decisiones, al final pensamos que es muy importante, ¿no? Y bajo la experiencia de nuestros clientes, queremos un poco incidir en estos aspectos, ¿no? El primer aspecto sería el relacionado entre cómo los datos de la planta fotovoltaica se van a relacionar con los datos meteorológicos que estoy midiendo. Bueno, pues al final parece que la industria lleva un tiempo abonada a la PR, ¿no?, a la Performance Ratio, como un indicador del rendimiento de la planta o del desempeño. Y bueno, la verdad que es un indicador que es potente y que resume bastante información en una sola cifra, pero es cierto que se recomendaría, bueno, usarlo junto con otros indicadores, ¿no? Y esto es así también porque al final la referencia que se está empleando para la performance es de una estación meteorológica que está sometida a una serie digamos, de condiciones meteorológicas que también afectan a la propia medición, ¿no? Entonces, al final, la producción de la planta sería la que es, ¿no?, la que está registrada por nuestros datos. De esto hablará luego más adelante, entiendo, un poco más Manuel. Pero en la parte de estación meteo hay muchos elementos que ya digo que son a simple vista observables y que van a incidir mucho en el hecho de que esa referencia pues no sea, digamos, ideal para medir la performance de la planta. Puesto, por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos de casos reales de piranómetros que estaban midiendo la radiación global horizontal y, bueno, pues como veis, pues hay casos de suciedad y polvo, ¿no? También puede haber casos de condensación, que son también bastante frecuentes, o incluso los climas más fríos, casos de escarcha. Entonces, aquí la pregunta sería un poco, o la recomendación sería, oye, ¿cómo tengo la estación, ¿no? Antes de emplearla como fuente de datos, habría un poco que ver en el estado en el que está, ¿no? La siguiente parte, ¿no?, sería un poco centrarnos en cómo estos datos de la estación meteorológica se pueden relacionar o se pueden comparar con los satelitales, ¿no? Y aquí lo que quería un poco es incidir en el tema de la incertidumbre, ¿no?, que es una de las palabras que estrella de esta parte, ¿no? Al final, siempre toda medida asociada, ya sea de satélite o ya sea de estación meteorológica, va a tener una incertidumbre asociada. La diferencia es que, bueno, como hemos visto antes, la estación meteorológica suele partirse de condiciones de laboratorio o condiciones de fabricante, que en la práctica, según sea el mantenimiento mayor o menor, puede dejar de estar controlado, digamos, esa cifra de incertidumbre. Aún así, pues se ha representado en la presentación, aquí en la gráfica, cuál sería un poco a nivel, digamos, promedio, cuál sería la incertidumbre esperada, ¿no? Aquí en azul estaría representada la incertidumbre de las estaciones meteorológicas, de los piranómetros en este caso, tanto de distintas clases, ¿no? Esto, bueno, se ha clasificado como Second Class, Third Class y Secondary Standard, que corresponderían respectivamente ahora a las clases C, B y A, ¿no? Según la nueva clasificación de instrumentos de medición. El satélite, en cambio, tiene una incertidumbre que es un poco más distinta, ¿no?, en cuanto a su forma. Por su propia resolución y su propia naturaleza, los datos horarios van a ser mucho más inciertos, pero los datos mensuales y anuales, es decir, a medida que se van agregando los datos, se va a ir reduciendo la incertidumbre. Y lo bueno que tiene es que siempre los límites van a ser conocidos y van a estar estables, ¿no? Para cualquier localización van a poder diferir, pero digamos que nunca van a salir de esos límites, ¿no? Y esto al final nos lleva a la siguiente conclusión, que sería que una estación meteorológica puede tener una incertidumbre bastante baja si se controla y se mantiene bien y si los instrumentos son de calidad suficiente, pero un satélite
va a tener una incertidumbre mucho más estable, ¿no? Y mucho más consistente, puesto que no necesita mantenimiento. Y este tipo de comparativa es muy importante a la hora de hacer comparaciones. Es decir, no siempre la estación es mejor referencia que el satélite, ni viceversa, ¿no? Ahora, centrándome un poco en las otras dos fuentes, en este caso satélites, con modelos de simulación, quería representar un par de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, que satélite te da la oportunidad de ver la región, ¿no? A nivel regional, cómo se ha comportado el recurso. Este es en la foto de la parte, bueno, en la imagen de la parte superior izquierda, veis representado la radiación global horizontal de marzo de 2020 con respecto al promedio. ¿Esto por qué es importante y por qué muchos clientes nos lo solicitan? A menudo pues, se ve que en la planta hay reducciones drásticas en la producción esperada y al final lo que se quiere saber es si eso es por un mal funcionamiento de la planta o por una condición meteorológica que puede ser un fenómeno meteorológico regional concreto, ¿no? En este caso, por ejemplo, en marzo de 2020, en esta zona donde se ha planteado el ejemplo, aquí cerca en Sonora, en México, ha sido uno de los peores, bueno, peores en el sentido de radiación más baja, de todo el periodo histórico desde que se tienen registros del año 99. Bueno, y eso al final, digamos que sirve para tranquilizar un poco a todos esos inversionistas, ¿no? que esperan que en vez de marzo se acerque al promedio y al final pues puede ser realmente mayor o menor, ¿no? Como vemos también en el gráfico de la derecha, ¿no? Que al final, según todo el histórico que tenemos disponible, pues habrá meses que tendrán mayor rango de variabilidad según la experiencia que se ha medido y digamos otros meses que tendrán menos, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, si nos fijamos en marzo, bueno, pues ahí tenemos el rango esperado, ¿no? El promedio será lo más esperado, pero no tiene por qué producirse así al final, ¿no? La última parte que quería un poco explicar, relacionando las otras dos fuentes de datos que me quedaban en la parte izquierda, sería cómo relacionar mejor las plantas fotovoltaicas, es decir, los datos de producción de la planta, con los modelos de simulación. Y al final, como al hilo de lo que decía antes de la PR, pues bueno, muchas veces nos dejamos un poco de lado que no solo la radiación va a ser la que va a incidir en la producción de la planta, ¿no? Sino que luego también la temperatura, por ejemplo, como está representada aquí, va a ser muy importante y también otros parámetros, humedad relativa, precipitación, otros muchos fenómenos meteorológicos que, si bien de forma aislada o de forma conjunta, van a tener un efecto sobre los módulos y en consecuencia sobre la producción. En este sentido, bueno, pues aquí hemos representado un gráfico de un día promedio de marzo para que veamos que la temperatura incidirá de forma diferente. Es verdad que se ha calculado o se han diseñado fórmulas para la métrica de la performance que son temperaturas de PR corregida por temperatura, por ejemplo. Pero bueno, creo que al final esto un poco quizás sea complicar demasiado las cosas cuando en realidad lo ideal sería hacer una simulación completa con todos los parámetros que se tienen recientes de las condiciones meteorológicas del sitio y volver a hacer una simulación, ¿no? Y así obtenemos, por ejemplo, lo que para el ejemplo este de Sonora ocurrió en marzo de 2020, ¿no? Y es que para una planta de ejemplo hemos visto cómo cada día se tienen diferentes valores de producción estimada. O sea, la pregunta no sería cuál es la PR de mi planta, sino cuál sería la producción esperada de mi planta frente a la que tengo realmente, ¿no? Sería un poco en términos más completos y creo que sería mucho más recomendable hacernos esa pregunta. Y aquí, como vemos, también es muy importante ir incorporando todo lo que he ido diciendo antes, ¿no? Es decir, qué medidas he utilizado, qué incertidumbre tengo, qué modelo estoy empleando, porque todo eso me va a hacer que estas barritas amarillas que representan la producción de cada día tengan una variabilidad, una incertidumbre o un rango, digamos, bajo el cual yo puedo trabajar, ¿no? Es decir, será como el umbral de confianza que yo tengo sobre ese valor, ¿no? A modo de resumen, y ya acabando, pues quiero volver a representar aquí estos 4 pilares, ¿no? Que son estas 4 fuentes de datos, ¿no? Y aquí al final la idea sería,
que en amarillo, un poco lo que a nuestro juicio desde SolarGIS pensamos que se debería de hacer más hincapié, ¿no? Y que vemos que muchos de los usuarios no están teniendo tan en cuenta, ¿no? Y esas 4 recomendaciones serían, la primera, antes de hacer cualquier cálculo con las estaciones meteorológicas y los piranómetros y los valores que ellos han registrado, sería filtrar las medidas, ¿no? Hacer un control de calidad exhaustivo, mirar bien qué tipo de sensor tengo y sobre todo, tener en cuenta qué mantenimiento estoy teniendo y también registrar, cada vez que mantengo la planta, mantener un registro de cuándo lo he realizado, ¿no? Así la calibración y otros elementos también importantes a tener en cuenta. Como segundo aspecto, sería el tema de la incertidumbre, ¿no? No solo el satélite tiene incertidumbre, sino también la propia estación. Y en según qué casos, habrá que ver digamos, qué referencia se tiene que utilizar para validar a la otra, ¿no? En tercer lugar, habría que pasar del valor promedio, ¿no? Al que también en la industria también vemos que hay un poco de tendencia, ¿no?, a usar, ¿no?, que es quedarse con el promedio, con el P50 o con el valor más esperado, ir un poco a una probabilidad, a un estudio probabilístico mucho mayor, ¿no? Utilizar todos los datos que se tienen, no todo es el año típico, ¿no?, sino que al final hay series de datos históricas con mucha información, en la cual yo puedo saber con qué probabilidad puedo ir teniendo, digamos, qué valores, ¿no? Al final, representar la curva de probabilidad, los percentiles, trabajar un poco en ese sentido y dejar un poco el valor promedio de lado, no de lado, sino acompañarlo, ¿no?, con esto, ¿no? En cuanto a los modelos de simulación, añadir bueno, que la producción a largo plazo que se hace en un principio, no dejarla tampoco ahí abandonada, ¿no?, sino que se vuelva a repetir la simulación de la producción con los datos recientes de la planta. De forma que al final se evitan un poco esas decepciones que puede haber comparando el informe que yo tenía al principio de lo que mi planta iba a producir y el que tengo en la realidad, ¿no? Esa sería un poco la idea y eso conformaría las 4 recomendaciones principales. No sé si hemos perdido a Pablo. Tú tampoco lo escuchas, ¿verdad, Ivonne? No. Ok. Bueno, estas cosas pueden pasar. Por suerte estaba ya acabando y se nos quedó un poco... Voy a quitar esto si te parece. Y te voy a pedir a ti, por favor, que compartas. A ver si funciona. Uy, pues no. A ver si vuelve. Hola, Pablo. Pues. Además, normalmente yo le puedo quitar la pantalla a él, pero no me dejan. A ver, dame un momentito. Ah, vale, perfecto. Se ha caído ahora del todo. Y bueno, te voy a pedir, por favor, también que empieces tu presentación. Qué suerte que se ha caído justo al final de todo, que era interesante, pero bueno. Ah, y ahora lo hemos recuperado. Hola, Pablo. Oye, Hola. bienvenido de nuevo. Lo siento, tío, que te caíste ahí un rato. ¿Tenías mucho más? ¿Te quedaba mucho por decir? Que desde ¿cuándo fue cuando me caí? Porque no... Ya ni me quedé. ¿Cómo? Sobre temas de modelos meteorológicos estás hablando, la importancia de la información de los modelos. Ah, sí, en esa parte. Vale, bueno, pues, ¿cómo hacemos? ¿Me dejáis ¿Tienes mucho más? ¿Tienes mucho más? la parte de resumen? Vuelve a ponerla, venga, vuelve a poner tu presentación, va. Sí, Y después llevamos con disculpad, ella. no... No, ya No sé, ves, esos son porque temas de no era internet. consciente, es verdad que a Belén la veía así con la imagen congelada, pero no sabía que era yo el que se había caído. Vale. Te A perdimos un ver. ratito, sí. Sí, bueno, voy a compartir mi pantalla lo primero. Vale, a ver, aquí A ver. alguien nos está mandando. A ver. Vale. Y... Aquí, ¿no? Estabas al final de todo ya, ¿eh? En la Aquí. última slide, sí, ahí. Aquí estaba. Sí. Ah, vale, pues sí, aquí lo que quería resaltar era el tema de que al final No, perdona, estabas más adelantado. No, ¿Sí? perdón. Aquí. Ahí, esa. El resumen, ¿no? Sí, estabas al Vale. final de todo Ah, ya. perfecto. Uy, menos mal. Pues entonces rápidamente, en un minuto, solamente decir que estas eran las 4 recomendaciones que habíamos recopilado de nuestra experiencia con los usuarios de SolarGIS, que al final se hagan hincapié en estas cosas, ¿no? A nivel de trabajar con estaciones, filtrar las medidas y hacer un control de calidad. A nivel de incertidumbre, estudiarlo bien el tema, ¿no? Y digamos,
incidir no solamente en la incertidumbre del satélite, sino también en la incertidumbre de instrumentos de medición a la hora de relacionar ambas fuentes, que los valores promedio no tienen por qué andar solos, que en tercer lugar, que se puede hacer un estudio probabilístico con muchos datos, el cual nos va a hacer tener mucha más seguridad a la hora digamos, de estimar la producción de nuestra planta en general, ¿no? Y luego, y al final, que la estimación que se hizo al principio, ¿no? Cuando la planta se estaba construyendo, se estaba diseñando, que se puede volver a hacer siempre, a afinar de nuevo, a realizar de nuevo con nuevos datos, y que eso es mucha mejor referencia que quedarse en la PR o en la PR corregida por temperatura, ¿no? Es un poco nuestra experiencia, y ya sin más, era la diapositiva final de agradecerles a todos la atención y si quieren más información, solarkix.com y al final del webinar el turno de preguntas y respuestas o cuando sea, pues estoy disponible para Si ya tienes alguna, ya te puedes poner a responder por texto. Vale, pues te pido que dejes de compartir, por favor. Sí, claro. Y perdona que con el lío de que tú te caíste y esto no me di cuenta, que el siguiente era Javier, no era Ivonne. Perdón, chicos. Es que en ese momento, como te vi a ti y a Javi, tú estás escondido, no te vi. Estoy aquí. Vale, pero aquí pues sin estás. problema. Vale, pues puedes por favor compartir tu pantalla, ¿vale? Y seguimos. Que lo curioso, Pablo, es que cuando te caíste, además, por alguna razón yo tampoco te podía quitar de la pantalla ni nada. Entonces no... Bueno, fue un momento así de cosas raras del internet, supongo. Vale, pues disculpad de nuevo y gracias, Belén, por... No, por supuesto. la Puedes ir respondiendo a las preguntas, ¿eh? Ya tienes sí, preguntas en vale, la caja de Q&A. Vale, perfecto. Venga. Adelante, Javier. Ok, pues bueno, espero que veáis todos la presentación. Es una carátula muy corporativa. Somos Sí, por Green Power supuesto. Monitor y para los que no nos conozcáis, estamos en el sector de la monitorización, control y gestión de parques solares fotovoltaicos principalmente y también en eólica y en energy storage. Entonces, os tengo que pedir perdón a todos porque no se me ve, porque la cámara, el hardware físico de mi workstation no funciona. Este soy yo de hace un par de días, con lo cual tengo una pinta parecida. He pasado un poquito por Photoshop, pero bueno. Como os decía antes, soy el Global Product Manager, es decir, el GPM de GPM, con lo cual la persona que se encarga un poco de la coordinación de los productos digitales, el que se lleva todas las broncas cuando no entregamos lo que decíamos que íbamos a entregar. Entonces, la agenda que proponemos para hoy es un poco un repaso de lo que es un sistema de monitorización clásico, lo que nosotros estamos denominando como Data Hub, hacer un poco de mención en relación a la parte de Predictive O&M, que es lo que puede ser un poco más tendencia o que copa muchos PowerPoints recientemente, y luego un par de menciones acerca de Battery Energy Storage Systems, que también es bastante actualidad, y la tipología de proyectos que estamos haciendo en GPM. Con lo cual, sin más, un poco por ahondar en los comentarios de Pablo y seguramente lo que diga Ivonne en adelante, lo que nosotros entendemos como un sistema de monitorización clásico sería aquel que está dando servicio o está dando salida a la parte de reporting, de analytics y de monitoring como tal. Reporting es básicamente el qué ha pasado, ¿verdad? Analytics, por qué pasó, y el monitoring, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente? Con lo cual, esto es el scope clásico o de los últimos años de los sistemas de monitorización, y GPM, pues por supuesto, da servicio a diferentes apartados de este set. Y para aquellos que no estén enteramente familiarizados, pues bueno, este esquema lo que pretende es ilustrar qué tipología de activos pueden venir en un sistema central, donde podemos tener un cliente que está ubicado, su centro de control principal, por ejemplo, en este caso en Dubái, pero que tiene assets por toda la geografía, por toda América Latina, etcétera, y que centraliza todos sus datos, ¿verdad?, en este one-stop shop, con lo cual encontraríamos a la parte de sensores, de los que estaba hablando hace un momento Pablo, pero por supuesto todos los sensores de los elementos productivos del parque, donde lo que haríamos es encontraríamos la centralización de esos datos para su gestión propiamente dicha por las personas que pertenecen a esa entidad, a esa organización, a ese cliente. Y aquí tendríamos cosas del estilo de análisis de data operacional, la parte más de analytics como tal,
reporting, como decíamos antes, y la parte de alertas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de la tipología de analytics que se está empezando a generar en la industria, en el mercado, este es el case study de nuestro Solar Gemini, que es un proyecto interno, que lo que estamos intentando es caracterizar las pérdidas que están teniendo lugar en el parque debido a diferentes causas, ¿verdad? Con lo cual, pues, en este caso en concreto, estamos hablando que encontramos que debido a un grid outage, ¿verdad? Teníamos del orden del 15,72% de las pérdidas. El soiling estaba ocasionando en torno al 2% de esas pérdidas y en torno a un 0,38% en este caso, debido a problemas con los trackers. Como digo, todo este listado de pérdidas o de no ganancias son fruto de la comparativa de la expectativa de producción versus la producción real, ¿verdad? Y este tipo de analíticas son las que permiten a los diferentes usuarios que están encargados de esa gestión de los activos establecer estrategias para minimizar estas pérdidas, si es que se pueden dar, y de otra manera simplemente caracterizarlas, como podría ser esta parte de este grid outage. Como decía, desde Green Power Monitor creemos que somos un poco data freaks en la medida en que asumimos que cuantos más data points tengamos, cuantos más data points existan, más fácil será poder establecer estrategias para corregir comportamientos no eficientes y, en definitiva, hacer una mejor gestión en la fase operativa de esos activos, con lo cual a los data points que estábamos describiendo antes, pues podemos encontrar cosas tan futuristas a lo mejor como termografías compasadas por dron para establecer mapas de calor, básicamente, donde hay problemas en los diferentes trackers, en los diferentes paneles, incorporar toda la pata financiera y la parte de ERP para poder tener una correlación financiera sobre la salud otra vez financiera del activo. La parte, por ejemplo, también un poquito más futurista, que pueda tener que ver con la parte de Google Maps, como veremos más adelante, para establecer estrategias para decidir si hay una flota de operadores que se tiene que desplazar físicamente a campo para realizar alguna actuación en concreto, y por supuesto contar con data points de la parte de SolarGIS y de Meteo for Energy para complementar esos datos que de otra manera ya quedan monitorizados de la pata de dispositivos físicos en campo. Con lo cual este principio de ser prácticamente un agujero negro, ¿no? Consolidar todos los datos para poder proporcionar mayor capa de análisis, no solamente ahora, sino en el futuro. Porque hay que recordar que estos activos van a estar mucho tiempo operando, mucho tiempo expuestos a las inclemencias meteorológicas. Con lo cual, lo que nosotros esperamos hacer, que es exactamente lo que está esperando hacer la industria, o así lo entendemos, es pasar de los datos, ¿no? A las acciones, es decir, a actionable information, ¿no? Entonces aquí es donde nos metemos en esta historia que os estoy contando a todos, en la pata un poco más de futuro, que tiene que ver con esa parte de Predictive On-M. Si os acordáis del diagrama de hace unos minutos, extendemos estas capas, ¿no? esta capa de cebolla con la capa de predicción y a futuro la capa de simulación. Para nosotros la predicción es qué puede pasar, ¿verdad? Y esa es una pregunta bastante difícil de responder ya. Y la capa todavía superior, que es qué es lo más probable que pueda pasar en el futuro, donde podremos, en definitiva, ser un poco más precisos a la hora de proporcionar ese consejo prácticamente. La capa de predicción es un poquito, se está delegando actualmente esa decisión de qué hacer digamos, a la persona, ¿no? Al mono detrás del teclado, por así decirlo, y por tanto tiene un riesgo a la hora de ese juicio, ¿verdad? Pero lo que ya estamos trabajando, con lo que ya estamos saliendo al mercado, es con el Inverter Power Prediction. Esto es la posibilidad de predecir mediante modelos estadísticos la expectativa de producción de un dispositivo, en este caso un inverter, en base al análisis, como digo, histórico de los datos,
Y por último, la predicción del fallo con la confianza, con un intervalo de confianza del cuándo va a fallar ese dispositivo. Con lo cual, un poco de nuestra historia so far y en qué hemos estado trabajando en estos últimos par de años, 18 meses. Contamos con expertos en la casa, en Barcelona, físicamente, formando parte de un grupo más grande de Data Scientists. Y lo que hemos lanzado es una serie vamos a decir, de cerebros que lo que permiten es modelar el comportamiento de los diferentes dispositivos para poder establecer esa pata de predicción de cómo debería estar este dispositivo produciendo dadas las condiciones físicas meteorológicas en tiempo real con errores muy bajos. Y por tanto, lo que hemos conseguido, como digo, es poder modelar toda la flota de inverters en este caso por la vía de diferentes, lanzando estos algoritmos, con lo cual tenemos de facto un modelado individualizado de los inverters y cuánto deberían estar produciendo en un momento dado. Y pues en este caso pues, se muestra las diferentes señales y el output de estas señales. Es importante notar que aquí pues, contamos con la limitación que es un modelo estadístico, con lo cual requiere de un histórico de datos, ¿verdad? Pues bueno, y aquí en esta capa, ¿no? Si incluyésemos datos de forecasting meteorológico, ¿verdad? Lo que seríamos capaces de extraer sería justamente con este modelo, ¿verdad? El data gap filling, es decir, si ha habido un outage de comunicación, pues poder reponer esos datos, dado que tenemos un modelo fiable del comportamiento de ese dispositivo. Energy Deviation Analysis, en la medida en que cuánto de diferente es lo real respecto de lo que había. Y por último, el Energy Production Forecasting, incluyendo esos datos de forecast meteorológico. Y los modelos en los que estamos trabajando en la actualidad justamente es esa pata de predecir el comportamiento anómalo de un dispositivo en base a la experiencia para poder efectivamente pues, lanzar alertas, lanzar avisos de la potencial entrada en trayectoria de fallo de ese dispositivo. Y aquí, pues, por supuesto, la pata del Google Maps, por ejemplo, para que la persona que tiene que tomar la decisión de si se tiene que lanzar una cuadrilla a trabajar, pues pueda efectivamente aprovechar digamos, esa intervención adicional pues para ir a actuar sobre esa potencial fallo. Y como potenciales aplicaciones vemos pues evidentemente la predicción de ese fallo, optimización de ruta de flota de operadores e incluso un poco más futurista si cabe, la parte de inventory purchasing. Es decir, si te das cuenta de que pues, hay en fin, algo va a pasar, ¿verdad? Pues te puedes incluso anticipar a la jugada y ir por la compra de pues, partes de replacement parts, vaya. Tengo que pedir perdón también por la cantidad de anglicismos, pero es lo que hay estos días. Y por último voy a correr, porque creo que le estoy comiendo el tiempo a Ivonne, un poquito de nuestro Energy Storage System. Tenemos ejemplos que se pueden consultar en nuestra web corporativa, donde hemos lanzado ya sistemas con los que estamos integrando la parte de PPC, de Power Plant Controller, de un activo solar fotovoltaico convencional con baterías y estamos pues, bueno, formando parte de esa escala, de esta gestión del activo. Incorporamos también la parte del Energy Management System y encontramos pues, la parte de Frequency Control, control de activa y reactiva y todo ello pues, integrado dentro de la suite de productos de GPM y pudiendo explotar las bondades, si se quiere, de todo lo que viene siendo habitual en nuestros productos y, por supuesto, pues, la selección de este State of Charge, que es digamos, el santo grial de los battery systems, ¿no? Y bueno, pues, por supuesto, para más información, nuestras redes sociales habituales y si hay algún tipo de duda adicional, puede que yo no sepa, de hecho yo no lo sé todo, con lo cual siempre estamos disponibles el resto del equipo para solucionar cualquier duda adicional. Y bueno, pues hasta aquí un poquito mi
mi parte, así que back to you guys. Muchas gracias, Javier. Vamos a empezar a jugar un juego. La próxima vez que vengas a un webinar, un shot por cada vez que digas un anglicismo. Vale, uy, Entonces, por lo menos nos lo vamos a pasar muy bien. Sí, saldremos mareados. Muy bien. Y si puedes, por favor, dejar de compartir la pantalla. Pero bueno, sí que es verdad que a mí también me cuesta, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Trabajamos la mitad en inglés, la mitad en español y después hay ciertas cosas que es muy difícil. Ivonne, te voy a pedir también, por favor, que te prepares, te voy a quitar el mute, ahí. Y si puedes compartir pantalla, poner eso en grande. Sí. Pero cuando menos, si lo hacemos esto un viernes y nos vamos a quedar en casa, pues hasta, ¿sabes? Nos damos una fiesta fotovoltaica, ¿qué os parece? Adelante, Ivonne. Bueno, yo, como os decía, soy Ivonne Soligoitia, de Meteo for Energy, y en Meteo for Energy lo que hacemos es damos servicios de predicción meteorológica y predicción de producción al sector solar, el fotovoltaica y termosolar, y al sector eólico. ¿Vale? Lo que buscamos y nuestro valor principalmente es dar las predicciones meteorológicas más precisas que podamos, pues para que otros sistemas, como el que comentaba antes Javier, pues funcionen lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo para la parte de los programas de mercado. Ahora actualmente estamos trabajando en España, Marruecos, Sudáfrica e Israel, y lo que aportamos a estas plantas es diferentes tipos de servicio que hemos desarrollado, como es la parte de la cámara de nubes, que ve lo que ocurre por los próximos minutos, información de satélite, siempre enfocado a la parte de predicción. Nosotros no nos enfocamos a la parte de lo que es el histórico de recursos solar, sino que es más a lo que es la operación en tiempo real. Y luego en la parte de los modelos meteorológicos, predicción de modelos para un tiempo de horizonte mayor, como pueden ser días, y también la parte de predicción de producción, directamente no solamente dar las variables meteorológicas, sino también directamente los kilovatios hora o megavatios hora que va a poder producir esa planta. Esta charla está enfocada a lo que es monitorización para la optimización de las plantas fotovoltaicas, y una de las cosas que quería compartir con vosotros era digamos que cuando una persona afronta, o un equipo, digamos, afronta un nuevo reto como crear una monitorización, realmente muchas veces el mayor problema que existe es que una cosa es el diseño y otra cosa es luego la experiencia del usuario, ¿no? Que suele ser a veces totalmente diferentes. Y que por eso mismo siempre desde el punto de vista del desarrollo existen tres patas grandes, que son, digamos, el desarrollo del prototipo, que tiene que tener una funcionalidad que sea útil para la parte del usuario, y a través de una interfaz, que suele ser pues, normalmente una plataforma que tenga un diseño virtual, ¿no? Un diseño visual suficientemente amigable y bonito, porque a todos nos gusta que las cosas sean bonitas, pero siempre hay que tener en cuenta que tiene que haber un modelo de negocio, quiero decir que al usuario, al cliente, tiene que aportarlo algo, ¿no? Y ahí está la parte de lo que es el análisis de negocio, para que realmente tenga rentabilidad el servicio que se le está dando. Nosotros, planteando con todo eso, dijimos, bueno, nosotros que somos buenos en hacer predicciones meteorológicas, ¿qué es lo que podemos hacer para poder hacer lo que llamamos nosotros meteorología activa? Que luego lo voy a explicar un poco mejor, ¿no? Y ahí es donde dijimos, bueno, lo que vemos claro es que nuestras predicciones meteorológicas nos pueden ayudar a anticiparnos a las condiciones en las que nos vamos a encontrar durante la parte de operación y poder actuar, ¿no? Crear acciones a través de esa información que obtenemos. Luego está la parte de predicción de producción, para poder saber cuánto se va a producir hora de cara, sobre todo, principalmente a hacer programas de mercado que se tienen que mandar al operador del sistema. Pues aquí en España, a Red Eléctrica de España, pero en el país que corresponda, siempre hay un gestor, ¿no? De la red. Y la tercera pata sería la parte de lo que es predicción para saber, no sería predicción, esto sería más lo que es visualización o monitorización para detección de anomalías y problemas en la parte de producción en tiempo real, de cara a que si tú vas a mandar hacer una acción de mantenimiento o correctiva, pues que se sepa de dónde viene el problema y qué es lo que hay que hacer exactamente, ¿no? Para eso, evidentemente, pues lo que utilizamos son análisis históricos para poder alimentar esos modelos predictivos, y la monitorización sería la parte de visualización, lo que el usuario al final visualiza. ¿Vale? En la parte de meteorología, que era la parte de predicciones meteorológicas, lo que buscamos, como decía, es anticiparse a eventos meteorológicos adversos. Ahí hacía una referencia al estudio que hizo Sandía el año pasado, cómo la meteorología puede afectar a la parte de producción y en diferentes ámbitos, ¿no? Si eran condiciones extremas, ambientales, de humedad. Está claro que ahí el primero, como está puesto, que son los huracanes, ahí poco se puede hacer, digamos que el huracán viene y no hay mucho, digamos, donde ejecutar. Pero, por ejemplo, cuando tenemos fuertes vientos, nieve, que pueden afectar realmente a las estructuras y parte también a la parte de producción,
ahí sí que se puede actuar, ¿no? Cuando se tiene un seguidor se puede anticipar para que no haya riesgo para la propia estructura o para liberar de nieve, por ejemplo, ¿no? O en el caso de lluvia o tormentas de arena por la cantidad de aerosoles, ¿no? El polvo en suspensión que tenemos, pues pensar o digamos ver qué es lo que está ocurriendo en tiempo real para orientar los paneles cuando tenemos una planta con seguimiento de cara a mantener un factor de limpieza lo suficientemente alto. La segunda pata que hacíamos, la parte de predicción de producción, como decía, lo que tenemos es un algoritmo predictivo que directamente te saca los kilovatios horas que vas a producir de cara a que sea una más fácil integración de la energía renovable en el mercado eléctrico, sobre todo principalmente para reducir los costes de desvío, digamos, los costes que vas a hacer en contra del sistema, digamos que no le vas a ayudar al sistema, y poder modificar en los mercados intradiarios o mercado continuo, que es lo que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Europa, pero que otros países también tienen capacidad, digamos, para poder actualizar, ¿no? Y ahí es donde realmente se puede aportar con esa parte de predicción de producción. Y la parte de lo que sería la monitorización, con la monitorización nosotros hemos desarrollado un sistema en el que con un sistema, como veis ahí, de sensores inalámbricos, lo que se puede gestionar es diferentes parámetros de la estación meteorológica, pero también de los propios inversores o de los contadores o corriente continua, para determinar realmente digamos, cómo está funcionando la planta y a través de las predicciones que nosotros tenemos de meteorología y de producción, detectar pues, si la suciedad es excesivamente grande, si hay averías eléctricas, como decía ahí, ¿no? Incidencias en el inversor de cara a que se le pueda comunicar cuál es el problema y dónde está exactamente el problema al equipo de mantenimiento que va a hacer esa acción correctiva. De cara a esto, pues bueno, como nosotros siempre consideramos que somos bastante valientes, en su día nos lanzamos a no solamente desarrollar software, sino también directamente montar una planta experimental al lado de nuestra oficina aquí en el Parque Tecnológico de Álava, en la que poder impulsar y digitalizar estas nuevas tecnologías que nosotros estamos desarrollando. Y bueno, también hemos abierto, digamos, esta planta a otras empresas pues, de limpieza o de temas de almacenamiento que ahora mismo pues, están utilizando en nuestras previsiones meteorológicas para mejorar o para dar, digamos, un servicio adicional a través de lo que nosotros buscamos, que es la parte de meteorología activa, ¿vale? Como decía, ¿qué es la meteorología activa? Pues la meteorología activa yo siempre he dicho que es, bueno, hay mucha gente que lo que dice es la meteorología, bueno, mañana va a hacer malo, va a haber viento, no se va a poder producir, pues ya está, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que decimos es no. Si ya sabes qué es lo que va a ocurrir, ¿qué puedes hacer para realmente mejorar esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay previsiones de rachas de viento, realmente si nosotros ya estamos viendo que va subiendo el viento y la previsión de rachas es que todavía sea mayor, pues realmente podemos adelantarnos, anticiparnos a poner en un posicionamiento de defensa, ya que los seguidores al final pues requieren unos pocos minutos, pero que puede mantener en riesgo las estructuras de seguimiento, ¿no? Luego, en cuanto a la parte de mantener el factor de limpieza alto, nosotros al final hay que tener en cuenta que estamos haciendo una predicción de polvo en suspensión y a la vez estamos visualizando la información del radar. Vemos perfectamente si esa nube que está descargando agua va a pasar por encima de nuestra planta o no. Entonces podemos aprovechar o evitar la lluvia cuando llueve mucho o poco, depende de las necesidades que tengamos, ¿no? O lo que veamos qué es lo que va a pasar. Y también tenemos un desarrollo, como al final desde el satélite estamos viendo continuamente la nubosidad en tiempo real, lo que estamos viendo es qué cobertura nubosa tenemos. Digamos que si estamos, por ejemplo, con un cielo totalmente cubierto, o sea, lo que se llama el overcast, ¿no? En inglés, dado que la difusa va a aportar más porque la radiación directa no existe, si realmente vemos que hacemos una predicción que para las próximas 2-3 horas va a mantenerse de manera de cielo cubierto, podemos realmente decirle al mecanismo de seguimiento ponte en defensa, digamos mirando para arriba, porque la difusa te va a aportar más y por lo tanto la parte de producción, digamos a final de año vas a producir más cantidad de energía, ¿vale? Con todo este batribullo en la cabeza, prácticamente podemos resumir que lo que hacemos es 4 modos de operación. Uno que sería el de nubosidad, que es optimizar la producción en los días nubosos, en función de esa predicción de nubosidad que vemos con el satélite, bueno, con la propia estación meteorológica, lo que vemos con el satélite. Con los aerosoles y precipitación, o mejor dicho, el radar, ¿no? Evitar suciedad o aprovecharlo para la limpieza. Cuando llueve mucho, pues orientar directamente los paneles para que en un ángulo que ya hemos definido para que realmente consiga quitar parte de la suciedad.
El viento es lo que sería, digamos, mantener seguro, en el caso de que tengamos trackers, llevarlos a defensa para situaciones de alerta. Y luego existe una situación que es, sobre todo en invierno, tenemos temperaturas bajas, se suele quedar rocío, realmente con el rocío el polvo se deposita y se queda bastante pegado, dificulta directamente la limpieza y también baja bastante el factor de limpieza. Además, luego a veces, depende de si la temperatura es excesivamente baja, se puede llegar a congelar, se genera escarcha, lo cual evita que en las primeras horas del día se pueda producir, porque primero el sol tiene que licuar, ¿no? Vamos, que la escarcha para que ya el panel reciba la radiación y pueda empezar a producir energía, la corriente continua. Así que digamos que las mejoras que nosotros conseguimos a través de estos desarrollos es evitar la exposición de la instalación en situaciones de riesgo como alto viento, que decíamos, un incremento de la producción en los días nubosos, que principalmente los días transitorios, que podemos llegar, evidentemente depende de la zona de región, no es lo mismo aquí en el País Vasco que en Murcia, en el sur de España, ¿no? que tenemos diferente nubosidad, pero bueno, podemos estar hablando de un 3 a un 5% de producción anual. Luego, en la parte de lo que sería monitorización, sería el control y gestión de la instalación para crear esas alertas en función de lo que nosotros estamos prediciendo respecto a lo que realmente estamos midiendo y saber de esa manera las labores de mantenimiento que se van a tener que hacer por el equipo de mantenimiento. Así que resumiendo, son 3 puntos al final los que nosotros hacemos a través de esas predicciones meteorológicas y predicciones de producción, que es anticiparnos a las condiciones meteorológicas, como decían, para minimizar los riesgos de operación y maximizar la producción, conocer la previsión de producción de cara a poder mandársela al operador del sistema para que sepa cuánto vamos a producir y evidentemente tener cierta garantía de que lo que aportamos desde las energías renovables va a ser estable para mantener la estabilidad de la red eléctrica entre oferta y demanda, y la parte de monitorización para detectar las anomalías y problemas y que no pasen días que quizás un inversor no está funcionando y saber que realmente existe ese problema para poder dar una respuesta rápida a esos problemas y solucionarlos cuanto antes. Y hasta aquí llega mi presentación. Cualquier cosa, como han dicho los anteriores ponentes y ha dicho también Belén, podéis preguntar ahora, supongo que en la ronda de preguntas y respuestas, ahí tenéis mi correo, también de todas maneras me quedaré un rato por si hay alguna pregunta que hayáis lanzado por aquí, porque supongo que ahora, Belén, pasaremos directamente a la ronda, ¿no? Efectivamente, te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para que os podamos ver todos en grande. Por supuesto. Y ya con eso, a ver, ya han estado respondiendo alguna pregunta Javier y Pablo, porque es que si no, no llegábamos, nos quedan 12 abiertas, pero ya hay 8 respondidas, así que muchas gracias, chicos. Y bueno, voy a ir ahí en línea, si hay alguna específica, por favor, Javier, a ti no te veo, entonces me vas a tener que hablar, pues claro, porque a ellos los veo, entonces lo que sucede es que cuando estoy leyendo una pregunta ya les veo que están reaccionando y digo, ok, para ti. Pero bueno, estate también atento por si quieres tú también hablar. Entonces, José pregunta qué opinión tienen respecto a la calibración outdoor versus indoor de los piranómetros. Dice que hay cierta controversia en torno a la validez del outdoor por parte de algunos fabricantes que no la recomiendan. ¿Quién se quiere liar la manta a la cabeza? Podéis abriros todos los micrófonos, ¿eh? Va, venga, Ivonne, que te estoy viendo. Yo, quizás esto es más para Pablo, pero bueno. Pero bueno, sí. Entre los dos, venga. Cierto es. A ver, entonces, Pablo, ¿prefieres responderla tú? No, bueno, nosotros decir que bueno, en SolarGit no manejamos calibración de estaciones en sí, sino que trabajamos con partners, expertos que sí que lo hacen. Y bueno, lo que sí puedo decir es que los piranómetros son instrumentos delicados y hay que tratarlos, bueno, iba a decir con cariño y con, digamos, sabiendo lo que se hace y teniendo en cuenta que al final, ya digo, un instrumento sensible que hay que tener en cuenta esa sensibilidad a la hora de manejarlo, ¿no? Y la calibración es muy importante. Ya ahí no entiendo que la calibración es verdad que se suele hacer en digamos, condiciones de laboratorio, pero es verdad que también hay ahora otras soluciones híbridas, como por ejemplo laboratorios portátiles que pueden calibrar el instrumento in situ o incluso también desplazarlo a una habitación cercana, ¿no? Y no tener que enviarlo a un laboratorio a kilómetros de distancia, ¿no? Ok, ¿quieres añadir algo, Ivonne?
No, yo suelo comentar que nosotros al final somos desarrolladores de software. Cuando tenemos calibración, realmente aquí en España se lo mandamos al Centro de Investigación de Energías y Materiales, el CIEMAT, y ahí se acaba nuestra labor. Que están, por ahí, están en el webinar, os están escuchando, así que sepáis. Ok, pues una para todos. Entonces, ¿qué modelos de simulación existen? Hay dos separadas. Una que pregunta qué modelos de simulación existen y otra que qué fiabilidad o qué error podemos considerar en las simulaciones realizadas con softwares como Helioscope, PBGIS en PBSys. O sea, que se están como respondiendo una a la otra y añadiendo datos ahí. ¿Quieres empezar tú? Yo comentar, sí, conocemos el PVSys, nosotros utilizamos el PVLib porque es una librería directamente Python que hemos modificado para poderla integrar. Al final nosotros lo que buscamos son siempre herramientas que podamos integrarlas en el flujo de nuestro programa. No olvidemos que damos servicios en tiempo real, no podemos tener, digamos, como el PVSys, un programa que necesite a alguien tener que ejecutar. No sé si igual me equivoco y el PVSys tiene que ser capacidad, pero digamos que lo que nos gusta es tenerlo todo en ese flujo de procesamiento y por eso no utilizamos, digamos, este tipo de herramientas, porque no hacemos, como decía, auditorías. ¿Alguien quiere añadir algo ahí? Sí, yo estoy ahí en la línea que ha comentado Ivonne, que al final, bueno, PVC, por ejemplo, trabaja con datos que son como trozos de un año, ¿no? Es verdad que es muy estático, no es nada dinámico para poder hacer simulaciones en tiempo real, ¿no? Como la que sería idónea para el caso de plantas en operación. Y bueno, y luego al final comentar que la incertidumbre de un modelo de simulación también va a depender de los datos meteorológicos de entrada que uno le meta, o sea, es decir, al final una gran parte de esa incertidumbre va a venir por parte de la fuente de datos meteorológicos que uno le esté introduciendo y por otro lado también del propio usuario, ¿no? que esté modelando bien, digamos, las condiciones de la planta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no hay una respuesta única, diría yo, a esa pregunta. A ver, sigo con las preguntas, Javier, a menos que tú quieras añadir algo. Sí, me desmutearé cuando toque. Gracias. Vale, ok. Vale, aquí una que pone para Pablo Caballero. Con respecto a la bancabilidad de la planta solar fotovoltaica, ¿es suficiente con tener una base de datos meteorológicos satelital o los bancos quieren también tener una estación meteorológica física con 1 o 2 años de medición? Vale. Bueno, ahora, aunque esté dirigida a mí la pregunta, la abro también al resto de ponentes. Al final, bueno, la bancabilidad, como su nombre indica, depende de los bancos, ¿no? Entonces, al final, es un tema de que el banco, digamos, se sienta más o menos confortable, o el asesor técnico se sienta más o menos confortable con la fuente de datos. Entonces, lo que vemos es que es verdad que en mercados más emergentes, donde el coste financiero sea más alto, pues quizás sea más difícil o sea, digamos, a lo mejor para unos primeros proyectos, ¿no? que se estén haciendo en un nuevo mercado, pues tenga más relevancia, por ejemplo, instalar una campaña de medición para poder combinar ese dato satelital histórico con una campaña de medición que te permita una correlación, por ejemplo, de los datos y afinar mucho más la incertidumbre, ¿no? Pero en mercados realmente que están maduros y que digamos que ya tienen una experiencia en fotovoltaica, vemos que se están financiando con una fuente de datos meteorológica que tiene que ser de una buena fuente también que esté fiable. No vale cualquier modelo satelital, sino que tiene que ser uno que esté reconocido. ¿Alguien quiere añadir algo aquí? ¿No? Ok. Para Ivonne, en un día con poca lluvia, ¿qué angulación sería mejor para la autolimpieza? Es de Hugo Guerra. No te escuchamos, espera. Nada, no te lo puedo sacar. Perdona, sí, Sí. que me había puesto yo para escribir a una persona. El ángulo es un know-how que hemos desarrollado en nuestra planta fotovoltaica pues para saber realmente, no es algo concreto realmente, porque sí que ha sido en base a la experiencia que hemos ido obteniendo de mediciones de cantidad de lluvia, dirección y velocidad de viento. Y esos son los parámetros, eso es cantidad y el viento, para saber evidentemente la dirección, para saber hacia qué ángulo tiene que ir, y la cantidad principalmente para saber realmente el ángulo que tenemos que definir para que fluya el agua. Vale. Había aquí una pregunta para Javier que se la quería hacer, pero ahora no la encuentro. ¿Cuál? Porque la ha respondido.
Ah, Sí, las estáis respondiendo mientras vais. Estoy Sí, yendo lo rápido que puedo, hay un montón. chicos, vamos a hacer una cosa entonces. Si obviamente las estáis leyendo, ¿hay alguna que queráis responder ahora? Porque nos quedan 3 minutos. Entonces, literalmente nos da. Tú, Ivonne, estabas escribiendo una, ¿qué estabas respondiendo? Y si la respondes live, y lo mismo Pablo y lo mismo Javier, y ya cortamos por hoy. Sí, bueno, me habían preguntado, no sé si la tenía por aquí, ya lo veo, que cómo hacíamos la parte de predicción con la parte, o sea, cómo descubríamos las desviaciones. Evidentemente nosotros cuando queremos hacer las anomalías en la propia planta, nosotros hacemos las predicciones que no necesitamos los datos del propio usuario, pero si realmente quiere hacer, digamos, detección de anomalías, evidentemente es cuando o una de dos tenemos acceso porque nos los da a través de una API, ¿no? O realmente porque nosotros instalamos esos sensores que comentaba antes inalámbricos en la planta o digamos en los contadores, ¿no? Si solamente quiere hacer la parte del contador. Luego comentaba, bueno, había otra pregunta que aprovecho para comentar sobre el tema de Sudamérica. Al final, para el tema de la información de Sudamérica, nosotros a través de los modelos se puede dar en todo el mundo. El satélite, como son satélites geoestacionarios, que significa que rota a la vez que con la Tierra, pues en función de a qué parte del mundo quieras dar, pues das con un satélite o otro. Aquí, por ejemplo, en Europa y África, digamos que están en el mismo meridiano, pues será con el Meteosat que está en 0 grados. Si quieres irte a Medio Oriente, más o menos, pues te tienes que ir al Meteosat de 41,5 grados. Y si quieres irte, por ejemplo, a América, pues tienes el GOES este y GOES oeste para Sudamérica y Norteamérica respectivamente. Ok, y Pablo, a ver, ¿qué preguntas has encontrado por ahí que quieres responder tú? Que nos Pues, quedan 2 minutos. bueno, ya he respondido a algunas ahí mientras estaba ahí, hablando los otros dos ponentes. Lo que pasa es que hay algunas que no sé a quién van dirigidas porque son un poco genéricas. Tú sí puedes responder y quieres responderlas ahora, este es el momento. Sí, a ver, por ejemplo, dice la pregunta, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Que yo creo que también estarán de acuerdo también, y bueno, sobre todo, ¿cuál es el valor del error de sus predicciones? O más bien, ¿sus predicciones tienen una precisión de cuánto? Ahí, bueno, no sé a qué modelo se refiere, porque modelos hay numerosos modelos, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, yo la respuesta que daría sería que bueno, depende del modelo, lo primero que ya lo he dicho, ¿no? Depende del horizonte temporal que se esté intentando hacer la predicción, ¿no? Y porque en ese caso los modelos, digamos que suelen, digamos, acertar en según qué horizonte temporal, ¿no? Es decir, para los siguientes minutos, siguientes horas, habrá un modelo que sea mejor, concreto, y luego para los siguientes días, a lo mejor de predicción, habrá otro tipo de modelos que sean mejores que los otros, ¿no? Y así, ¿no? Y luego, a su vez, según las condiciones meteorológicas, es decir, no es lo mismo predecir un día soleado que un día muy variable, ¿no? Esas serían un poco las pistas para poder afinar. Ahora, yo no sé si Ivonne se aventuraría a dar una cifra promedio por región o según su experiencia. A lo mejor él tiene más experiencia. Y también, Ivonne, de paso ya también respóndenos a tu pregunta, porque ya acabamos por hoy. Perdón, Ivonne. Javier. Sí. Yo en principio, sobre esa parte de predicción depende principalmente de la zona geográfica, o sea, cada uno tiene, digamos, no es lo mismo cuando nosotros hacemos predicciones, por ejemplo, no tenemos la misma fiabilidad cuando hacemos con la estación meteorológica que tenemos aquí en el País Vasco que, por ejemplo, cuando estamos dando en servicios en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Ahí, digamos que no tienes prácticamente transitorios, hay que predecir mucho mejor la parte de aerosoles porque atenúan mucho, digamos, en vez de tener 1000 vatios metro cuadrado, pues se te puede quedar 600 solo, pero digamos que la dificultad es algo menor que quizás cuando tú tienes transitorios que realmente no vas a saber. Luego también, eso es yo creo que es un debate importante, ¿no? Porque siempre se habla de cuando nos piden, igual que supongo que a vosotros, es, bueno, ¿qué precisión me vas a dar aquí, no? Muchas veces dicen solamente precisión, pero no saben realmente ni siquiera sobre qué estadístico, ¿no? Ahí está el mean absolute error, el root mean square error, o sea, directamente eso es algo interesante que luego creo que va a ir poco a poco evolucionando porque, por ejemplo, cuando hablaba antes Javier sobre temas de almacenamiento, se están utilizando los temas de almacenamiento para saber, en función de la incertidumbre que tú tienes, cómo yo amortiguo, digamos, la incertidumbre final que le voy a meter al sistema, ¿no? En la red. Y ese tipo de cosas van a ir poco a poco evolucionando para saber, bueno, si yo tengo una planta con almacenamiento que quiero poner en Alemania,
pues qué errores voy a tener en esas plantas. Nosotros, por ejemplo, para saber estimar aproximadamente cuánto tenemos, o una de dos, o podemos estimar perfectamente porque el cliente que nos lo solicita tiene ya datos de estaciones meteorológicas en ese emplazamiento, o cogemos estaciones meteorológicas cercanas para poder más o menos estimar la precisión que podríamos tener en esa zona. Muy bien, y ya finalmente, Javier, te doy la palabra si quieres responder a una pregunta. Vale, a una tan solo, pues una un poco más comercial que creo que no he tenido tiempo de contestar, que tenía que ver con el pricing scheme, no sé si iba para GPM en general o en particular o todos en general, pero bueno, se trata de un CAPEX, que es al principio, una cantidad por la instalación del hardware que tenga que haber en campo y por la instalación del software, y luego una anualidad. Y todo eso, pues la gente de Business Development de GPM podrán ayudar un poquito más, si se interesa. Y con esto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos, por todo. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Por hoy ya no nos queda más tiempo. Gracias, Ivonne, Pablo, gracias, Javier. Y gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.